Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que definitivamente despertará su curiosidad. Hoy vamos a desentrañar un pequeño misterio, o más bien, una declaración intrigante de nuestra querida Demet Özdemir. Sí, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Si eres fan de Demet, o simplemente te encanta estar al tanto de las últimas noticias y cotilleos del universo de las celebridades, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno a la conversación, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Entonces, ¿a qué actor se refirió Demet Özdemir cuando habló de harto de mimados? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Recientemente Demet Özdemir ha sido objeto de atención mediática no solo por sus proyectos profesionales, sino también por unas declaraciones suyas que han generado bastante revuelo. Y es que, como saben, cuando una figura pública de la talla de Demet habla, sus palabras suelen ser analizadas al detalle, y más cuando parecen tener una connotación un tanto crítica. La frase que ha puesto a todos a especular es esta, la que hemos puesto en el título, harto de mimados. A simple vista puede parecer una frase bastante genérica, pero dentro del contexto de la industria del entretenimiento, y viniendo de alguien como Demet, adquiere un significado mucho más profundo y, seamos sinceros, más jugoso. Primero, recordemos quién es Demet Özdemir. Para quienes no la conozcan, Demet es una actriz turca que se hizo mundialmente famosa gracias a su papel de Sanem en la serie de televisión, Erkenci. Su química en pantalla con el actor Can Yaman fue explosiva y la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel global. Ha participado en otras producciones exitosas como Doğduğun Kaderindir, y recientemente la hemos visto en la serie de Netflix Aşk. Su carrera es un ejemplo de trabajo duro y talento, pero también de cómo la industria puede presentar ciertos desafíos y, como ella misma parece sugerir, ciertas actitudes. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿A quién se refería Demet con esa frase de harto de mimados? Es importante aclarar que Demet Özdemir no ha mencionado explícitamente el nombre de ningún actor en relación con esta declaración. Esto es lo que alimenta la especulación y nos permite a nosotros, como espectadores y amantes del drama, a debatir y teorizar. La frase sugiere que Demet ha tenido alguna experiencia o ha sido testigo de situaciones en las que un actor, o quizás varios, se comportan de una manera que ella considera mimada. ¿Qué significa ser mimado en este contexto? Podría referirse a actores que se creen intocables, que tienen demandas excesivas, que no son profesionales, que se quejan constantemente, o que simplemente tienen una actitud de superioridad que no se corresponde con su trayectoria o talento. Las teorías sobre a quién podría haberse referido son muchas y variadas. Una de las posibilidades es que se refiera a compañeros de reparto con los que haya trabajado en el pasado. En la industria del cine y la televisión, es común que las dinámicas entre actores sean complejas. Existen egos, presiones y a veces actitudes que pueden ser difíciles de manejar. Si Demet ha sentido que ha tenido que lidiar con actores que se comportan como si les debieran algo, que no se toman su trabajo en serio o que tienen exigencias desproporcionadas, es comprensible que exprese esa frustración. Otra teoría, quizás más directa, es que la frase sea una referencia velada a un actor con el que ha tenido algún tipo de conflicto o desencuentro en el pasado, o incluso en el presente. A veces las relaciones entre compañeros de reparto, especialmente después de proyectos intensos, pueden deteriorarse. Si ha habido algún incidente o una serie de comportamientos que le han molestado profundamente, esta frase podría ser su forma de expresarlo sin entrar en detalles hirientes o arriesgarse a crear un escándalo mayor. También es posible que la frase no se refiera a un actor en particular, sino a una observación más general sobre la industria. Demet, al ser una figura tan exitosa, ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona el mundo del espectáculo desde dentro y desde fuera. Podría ser que esté comentando sobre una tendencia que ha observado, donde algunos actores, quizás por su fama temprana o por el apoyo incondicional de sus fans, desarrollan una actitud arrogante o poco profesional. Y es que, seamos honestos, la fama puede ser un arma de doble filo, y no todos saben manejarla de la mejor manera.
Algunos lamentablemente terminan creyéndose intocables y actúan como si merecieran un trato especial, sin importar el costo para los demás o para la calidad del trabajo. Cuando alguien dice harto de mimados, implica un agotamiento, una fatiga de lidiar con ese tipo de actitudes. Esto sugiere que Demet, como profesional, valora el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la dedicación. Y cuando se encuentra con lo contrario, puede ser especialmente frustrante. Imaginen estar en un set de filmación, donde la colaboración es clave, y tener que lidiar con alguien que se comporta de manera infantil, exigente o irrespetuosa. Eso puede afectar la moral, la productividad y, en última instancia, el resultado final del proyecto. La sutileza de la declaración de Demet es lo que la hace tan interesante. No es una acusación directa, sino una expresión de hartazgo. Esto deja espacio para la interpretación y para nosotros para indagar un poco más. ¿Quiénes son los actores que podrían encajar en esa descripción? Pensando en la carrera de Demet, ha trabajado con varios actores masculinos importantes. Y sin querer señalar a nadie, es inevitable pensar en compañeros con los que ha compartido pantalla y ha tenido una gran química, pero también en aquellos con los que quizás la relación profesional no ha sido tan idílica, o cuyas personalidades públicas sugieren una cierta autosuficiencia. Es importante recordar que el mundo de la actuación, como cualquier otra profesión que involucre fama y dinero, puede atraer a personas con diferentes motivaciones y personalidades. Mientras que muchos actores son humildes, dedicados y profesionales, siempre habrá aquellos que se sientan con derecho a un trato especial, ya sea por su talento percibido, por la influencia de su agente o por el apoyo incondicional de sus seguidores. Y para alguien como Demet, que parece tener una ética de trabajo muy fuerte, lidiar con este tipo de comportamientos puede ser especialmente desalentador. Podríamos especular sobre parejas de pantalla con las que ha trabajado. Por ejemplo, en Erkencicus, su relación con Kanyaman fue muy comentada, y aunque la química era innegable, también hubo rumores sobre la dinámica en el set. Sin embargo, es crucial ser muy cuidadosos al hacer este tipo de inferencias, ya que muchas veces los rumores son solo eso, rumores, y no reflejan la realidad de las relaciones interpersonales. Lo mismo ocurre con otros actores con los que ha compartido escena. Lo que sí podemos deducir con cierta seguridad es que Demet Özdemir, al hacer esta declaración, está proyectando una imagen de sí misma como alguien que no tolera la falta de profesionalismo o las actitudes prepotentes. Es una forma de establecer límites y, quizás, de advertir a otros actores o a la propia industria sobre su disposición a aceptar comportamientos inaceptables. Es un mensaje de fortaleza y de dignidad profesional. Además, la frase podría ser un reflejo de las presiones que enfrentan los actores, especialmente las mujeres, en una industria a menudo dominada por hombres. A veces ser mimado puede manifestarse como un trato preferencial hacia los actores masculinos, o como una expectativa de que las actrices deban ser más complacientes o menos vocales. Si Demet ha sentido que ha tenido que luchar contra este tipo de dinámicas, entonces su declaración cobra aún más sentido. También es posible que esta declaración sea una respuesta a alguna situación específica que ocurrió recientemente y que haya sido lo suficientemente significativa como para que ella decidiera compartir su frustración de esta manera. Sin la información directa, estamos navegando en aguas de especulación, pero es innegable que la frase resuena porque toca una fibra sensible en muchas personas que han experimentado o presenciado comportamientos similares en diferentes ámbitos laborales. Lo interesante de este tipo de declaraciones es cómo nos invitan a pensar sobre la naturaleza de la fama y su impacto en las personas. ¿Cómo afecta la adulación constante, los privilegios y la atención mediática a la personalidad de un individuo? ¿Es fácil mantener los pies en la tierra cuando miles de personas te adoran? La respuesta probablemente es que no, y es ahí donde surge la figura del mimado, de alguien que ha perdido la perspectiva de la realidad debido a un exceso de atención y comodidades. En resumen, cuando Demet Özdemir habla de estar harta de mimados, está expresando un sentimiento de frustración y agotamiento ante lo que percibe como actitudes poco profesionales, prepotentes o egoístas por parte de algunos actores. No ha revelado nombres específicos, lo que abre la puerta a la especulación, pero lo que sí deja claro es que valora el profesionalismo, el respeto y el trabajo duro. Ya sea que se refiera a un actor en particular, a un grupo de ellos, o a una tendencia general en la industria, su declaración nos recuerda que detrás del glamour de Hollywood y de las producciones internacionales existen dinámicas humanas complejas, y que incluso las estrellas más brillantes deben lidiar con los desafíos de la convivencia profesional.
Es un recordatorio de que la fama no exime a nadie de la necesidad de ser humilde, trabajador y respetuoso. Y por eso esta declaración, aunque enigmática, es tan significativa. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la enigmática frase de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tienen alguna teoría sobre a quién podría haberse referido Demet? ¿Han presenciado ustedes situaciones similares en sus propios entornos laborales? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir o que les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.